Hola, yo soy Gabriela y hoy junto con mi compañera Cassandra les daremos los datos más interesantes de la odontología a lo largo de la historia. Primero que nada me gustaría platicarles que la odontología surge de la misma raíz que la medicina. Esta por la aparición del dolor y la necesidad de aliviarlo. Sin embargo, la odontología como la conocemos actualmente ha ido cambiando de la odontología de la antigüedad. Esta fundamentalmente por la mutación de la alimentación de los seres humanos. Con la aparición del fuego alrededor del año 3000 a.C., se empezó a implementar el ablandamiento de los alimentos. Este efecto fue lo que provocó grandes cambios en las encías y en los dientes de los hombres de esa época. Los cambios más significativos que tuvo este efecto fueron la inflamación de las encías, que los dientes se caían y entre otras complicaciones. En Grecia, alrededor del año 500 a.C., Hipócrates empezó a hacer descubrimientos y escritos dentales. En ellos demostraba cuestiones como la formación, la erupción dentaria, e incluso en uno de sus escritos también nos revela información o empezaba a revelar información sobre los problemas o patologías dentales y también proponía tratamientos para esto. Bueno, seguimos con Roma en la Bella Italia. Empezamos con un personaje súper importante que se llama Claudio Galeno. Se remonta por ahí del año 131 a.C. Bueno, este señor fue el primero en reconocer que el dolor dental podría venir de una pulpitis, o sea, una inflamación en la pulpa, o una pericementitis, que es una inflamación en la raíz del diente. También fue el primero en clasificar los dientes en centrales, cúspides y molares. Otro tío súper importante fue Celso. Celso se dedicaba a describir instrumentos quirúrgicos para, o sea, cualquier cosa. Pero hablando en odontología, descubrió o describió un instrumento que se llama tenaculum, que se usaba para las extracciones de raíces dentales. Hablando de los romanos en general, ellos fueron, digamos que los pioneros, o por así decirlo, de la odontología restauradora, ya que ellos implementaban coronas de oro. Acordémonos que en esa época todo el mundo quería cargar oro en todos lados, pero en los dientes se usaba muchísimo, como incrustaciones de oro y ese tipo de cosas. Y también ellos implementaron las prótesis fijas. Egipto fue una de las civilizaciones que más sufrió problemas dentales según estudios tanto médicos como arqueológicos, y la extracción de las piezas dentales era la única opción que tenía esta civilización pese a la ausencia de anestesia. También se reporta que la higiene oral para esta civilización no generaba ningún tipo de importancia. Seguimos con China. Bueno, en ese entonces se creía que si tú tenías una enfermedad, algún mal, era porque tus energías no estaban fluyendo, como que tenías que darte una limpia o ese tipo de cosas. Entonces, ellos implementaron la acupuntura y la acupuntura también se usaba para los dolores dentales. De ahí llega el emperador Huang Ti, que él, aparte de ser un emperador, quiso escribir un libro sobre todos sus tips o remedios caseros que le implementaban a él para curar sus males o sus enfermedades. En una de ellas hablaba sobre los tratamientos dentales y decía que si él tenía algún dolor o una molestia, le molían ajo y se lo ponía como en un trapito y lo ponía dependiendo del lado que le doliera. Por ejemplo, si era el izquierdo, se lo ponía en el oído izquierdo, si era el derecho, se lo ponía en el oído derecho y así. Hablando de los chinos en general, digamos que inconscientemente ellos crearon la amalgama, ya que ellos decían que era como una alineación de plata que se utilizaba para la obturación de caries. Culturas americanas, tanto mayas como aztecas, no reportaban proliferación de caries. México y Perú se especializaba en hacer cultivos herbolarios o de hierbas para poder posteriormente curar las enfermedades dentales y en general. También se dice que los doctores americanos eh, tomaban la odontología como una especialidad más de la medicina. Ellos pues hacían lo que son las extracciones, fracturas, curaban abscesos y se dedicaban a la salud en general. Seguimos con la Edad Media. En esto no solamente vamos a hablar de un solo lugar, sino engloba como que a toda Europa, pero lo más reconocido es que solamente se podía hacer en católicos, ya que digamos que los que curaban eran curanderos y charlatanes, los cuales aprendían de los monasterios que solo eran católicos y ellos impartían como esas materias. Un
personaje importante considero que fue Albucasis, ya que él como que relacionó que el problema de encías venía por una mala higiene y por la acumulación de sarro dental. Avicena, otro personaje importante, él puso las cartas sobre la mesa y les dijo: o se cepillan o ven qué hacen, porque esto no va a mejorar si ustedes no tienen una buena higiene bucal. Guy de Chauliac es otro personaje, pero él estudiaba la anatomía y la erupción de los dientes. También recomendaba la higiene bucal, ya que Avicena ya lo había como puesto. Él también dijo, no, pues sí hay que cepillarse, porque esto, porque el otro, y porque también él le interesaba mucho la materia del dolor, la corrosión y el aflojamiento de los dientes. 1840, periodo que corresponde a la época moderna, se funda la primera asociación dental, además de la primera escuela de odontología en el mundo. En esta época, el descubrimiento más relevante o que más debe destacarse es la invención y descubrimiento de la anestesia. Es importante destacar que en Latinoamérica, en esta época, la práctica odontológica era realizada por barberos. Por eso era muy normal encontrarse en el catálogo de precios, además de un precio para afeitarse, el precio por una extracción dental. A partir del siglo XX, la odontología presenta un crecimiento exponencial y un reconocimiento muy importante en Europa y en Estados Unidos. Desde 1929 los avances son muy diversos tanto en técnicas como en instrumental. Algunos de estos o los más relevantes son: como número uno tenemos que la penicilina se empieza a utilizar como antibiótico en las infecciones dentales. Como número 2 tenemos la invención de la resina, por lo que se empiezan a hacer las restauraciones mucho más estéticas. También surge la primera silla dental totalmente reclinable y esto empieza a causar una comodidad tanto en el paciente como en el profesional de la salud. Y por último, pero no menos importante, se empiezan a describir otras técnicas para los implantes dentales. La Primera Guerra Mundial es una referencia indispensable cuando de innovaciones odontológicas se trata. Importante destacar que se produjeron innovaciones tanto en instrumentales como en terapéutica, además de la reorganización de lo que era la odontología. Sin embargo, el avance más importante es la redefinición del concepto y de la práctica de la odontología. A partir de este siglo ya no teníamos solo una odontología restauradora, sino también empezaba a entrar el concepto de la odontología preventiva. Ahora hablaremos sobre la prevención. La prevención es algo súper importante y que también tiene historia. Como ha pasado el tiempo, antes siento que no se le daba la importancia, o bueno, antes era como más los tratamientos o de que si te dolía un diente era mejor la extracción y no la prevalencia de este, sino nada más quitar el dolor, el problema. De unos años para acá la prevención ha tomado como mucho auge o mucha importancia y es lo que nosotros debemos promocionar. Cuando nosotros promocionamos la salud como futuros profesionistas tenemos esa responsabilidad de decirle a las personas: pero si usted se cepilla, si usted va con su doctor, si usted tiene un chequeo consecuente, es importante que sepa todo esto para así evitar enfermedades que empiezan desde lo más mínimo, como una caries, una enfermedad periodontal, que pueden terminar hasta en algún tipo de cirugía. Entonces es por eso la importancia de saber todo esto de cómo trabajaban antes y todo ese tipo de cosas para que nosotros podamos aprender de todos esos errores, aciertos y poder mejorarlo cada vez.